Comenzamos con el segundo componente del modelo de oferta y demanda, la oferta. La cantidad de un bien o servicio que los productores están dispuestos a ofrecer para la venta durante un periodo dado de tiempo se conoce como la cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida depende de varios factores, el primero siendo el precio del bien en cuestión, el precio de los insumos usados en su producción, los precios de bienes relacionados en la producción. Estos pueden ser relacionados en términos de sustitutos o complementos y luego vamos a especificar qué queremos decir con eso. Próximo, el nivel tecnológico, expectativas de los productores sobre el precio esperado del bien en algún periodo del futuro y el número de empresas o la capacidad productiva en la industria. Podemos identificarlos en una función de oferta en términos matemáticos. La cantidad ofrecida es una función de el precio del bien, la variable P, el precio de los insumos usados en su producción, P sub I, los precios de bienes relacionados en la producción, P sub R, el nivel tecnológico, TS, TEC, expectativas de los productores sobre el precio esperado del bien en algún periodo del futuro, designado P sub E, y finalmente el número de empresas o lo que llamamos la capacidad productiva en la industria la vamos a designar de F. La tabla de oferta que tienen en su pantalla es la de la industria de la leche en miles de millones de litros. Tenemos que a un precio de $1.50 la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer para la venta en el mercado son 90,000 millones de litros. A un precio de $1.40 la cantidad de leche que los productores están dispuestos a ofrecer para la venta en el mercado es de 80,000 millones de litros. A un precio de $1.30 vemos que se reduce a 70,000 millones de litros y así sucesivamente. Vemos en esta tabla que la cantidad ofrecida se comporta de forma contraria o inversa a la cantidad demandada para iguales cambios en el precio, ceteris paribus. Ceteris paribus, se acordarán, es un supuesto simplificador necesario para analizar la influencia de otros factores en la demanda. Significa mantener los otros parámetros constantes. Podemos transferir esta información a una gráfica de 2 dimensiones para obtener la curva de oferta. El diagrama podemos apreciar que la curva de oferta contraria a la curva de demanda es ascendente. Existe una relación directa entre la cantidad ofrecida y el precio ceteris paribus. Es importante distinguir entre movimientos a lo largo de la curva de la oferta versus un desplazamiento de la curva. Y es importante señalar que representa esta curva de oferta una oferta del mercado y que es la suma horizontal de las curvas de oferta de cada empresa que opera en ese mercado. Para ilustrar esto volvemos a nuestra función de la oferta con la cantidad ofrecida. Q sub S, una función de los parámetros que acabamos de señalar. El precio del bien, P, el precio de los insumos usados en su producción, P sub I, los precios de los bienes relacionados en la producción, P sub R, el nivel tecnológico, TEC, expectativas de los productores sobre el precio esperado del bien en algún periodo del futuro, P sub E, y el número de empresas o la capacidad productiva en la industria, F. Si cambiamos el parámetro del precio manteniendo el resto de los parámetros constantes, decimos que se ha efectuado un cambio en la cantidad ofrecida, no un cambio en la oferta. Vamos a producir un movimiento a lo largo de una curva dada de oferta. O sea que la curva se mantiene estacionaria. Si usted dice que es un cambio en la oferta, es erróneo. Hemos efectuado un cambio en la cantidad ofrecida. Por otro lado, cuando permitimos que varíe algún de los otros parámetros
o sea que se anula el supuesto de ceteris paribus, se produce un desplazamiento de la curva de oferta en una dirección u la otra. Esto se denomina un cambio en la oferta. Ahora sí podemos usar el término un cambio en la oferta. No es un cambio en la cantidad ofrecida. Si alteramos los precios de bienes relacionados a la producción del bien en cuestión, puede producirse dos resultados dependiendo de si el bien relacionado es un sustituto o un complemento para el bien en cuestión. Presten mucha atención aquí porque bienes sustitutos en la producción son totalmente diferentes a bienes sustitutos con relación a la demanda. Como estamos hablando de la leche, vamos a hablar específicamente de la leche vacuna, la leche de vaca. Un bien sustituto en la producción podría ser yogurt. La empresa puede producir leche o puede producir yogurt. O sea, produce leche y esa leche lo puede convertir en yogurt. Si lo convierte en yogurt, va a tener menos leche para la venta. Por ende, si hay un aumento en el precio de un bien sustituto para la leche, en este caso el yogurt, si aumenta el precio del yogurt, causa que los productores incrementen la producción de yogurt y reduzcan la producción de leche. Se reduce. Los productores van a querer producir yogurt porque trae un precio más alto. Y recuerden que el precio siempre es un incentivo a la producción. O sea que en este caso, la oferta de leche, que es el bien en cuestión. Para el caso de bienes complementarios, vamos a tomar un ejemplo totalmente diferente. Bienes complementarios en la producción quiere decir bienes que no se puede producir uno sin a la misma vez producir el otro. El ejemplo más fácil de explicar es el ejemplo de la industria petrolera. En la industria petrolera no se puede producir petróleo sin a la misma vez producir gas natural. O sea que el gas natural es lo que llamamos en inglés un byproduct del petróleo. No puedes producir petróleo sin también producir gas natural. Por ende, bienes complementarios como en la industria petrolera, el petróleo y el gas natural, si aumenta el precio del gas natural, motivaría a los productores a ofrecer más petróleo. La curva se desplazaría hacia la derecha. Cualquier aumento en el costo de producción, aumento por ejemplo en los precios de algunos de los insumos, va a causar que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Esto cubre una gama de factores. O sea, cualquier factor que cause un aumento en el costo de producción, aumenta los costos de producción, puede desplazar la curva de oferta hacia la izquierda. Esto puede ser desde aumentos en el sueldo mínimo hasta aumentos en la tasa de interés, que es el precio del capital. Pero, por ejemplo, en industrias específicas pueden haber un sinnúmero de factores que aumenten el costo de producción. Por ejemplo, si estamos hablando de la industria de la leche, una finca donde hay vacas, si hay una sequía, pues eso aumenta el costo de producción. ¿Por qué? Porque en una sequía no hay pasto para que las vacas consumen y el dueño de la empresa tendrá que comprar el alimento para darle a sus vacas. Mejoramientos en la tecnología siempre reducen el precio, el costo de producción a través de mejoras en la productividad. Por eso tenemos la tecnología. La tecnología sirve el propósito de mejorar la productividad, lo que redunda en bajas en el costo de producción. Por ende, volvemos a lo que dijimos anteriormente. Cualquier acción que signifique una reducción en el costo de producción, a diferencia de un aumento en el costo de producción, causaría que la curva de oferta se desplazaría a la derecha. En el caso de un aumento en el precio futuro del bien en cuestión, o sea, un aumento en el precio de la leche,
la empresa podría decidir mantener ese inventario del producto hasta ese futuro. La curva se desplazaría a la izquierda, o sea, se reduce la oferta de leche ahora con el propósito de ofrecer ese inventario en el futuro cuando aumente el precio del bien. Finalmente, un aumento en la capacidad productiva significa que aumenta el número de empresas en la industria, o puede aumentar el tamaño promedio de las empresas en la industria. Un aumento en esa capacidad productiva causa que la curva de oferta se desplace hacia la derecha.